Que el Señor nos bendiga. Siempre hay gratitud en nuestras vidas, porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre con nosotros. Qué maravilloso, hay momentos que no debieran terminar. Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor. ¿Ha pensado usted cómo será aquel día cuando estemos en la presencia del Señor? Qué maravilloso. Qué lindo es poder comprender que no es este lugar un lugar de entretención. Este es un lugar donde hemos venido los enfermos, hemos venido los perdonados, los lavados con su sangre preciosa. Ninguno de nosotros calificábamos, pero Él nos miró a misericordia. Su amor es tan grande, su amor es tan inmenso, que fue capaz de ofrecer a su Hijo por amor a nosotros. Por eso pedimos que el Señor nos bendiga en esta tarde. Antes de leer el mensaje, quiero contarle una historia. Estaba ahí sentado y el Señor me hacía sentir en mi corazón una palabra que no es bíblica. Nosotros estamos en la casa del Señor. Estamos en este lugar y Él conoce nuestra vida. Él conoce cómo nosotros hemos llegado. Si verdaderamente estamos de corazón en este lugar, Él lo conoce. Y el Señor me hacía sentir que el que juega con fuego, aleluya, se quema. Gloria al Señor. El que juega con fuego se quema. Quiero contarles una historia antes de... Más que una historia, es un testimonio, no es mío, pero es de un pastor, el cual estuvo un tiempo muy enfermo. Él estuvo... Y la enfermedad fue tal que llegó un momento que él murió. Y la muerte fue por algunos minutos, pero ese trayecto de minutos para él era mucho tiempo. Y él estaba, ¿no es cierto?, en ese trance de que había fallecido y va, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios, un pastor, un evangelista, un predicador de campañas, un compositor de alabanza, un músico. Y con ese currículum que él llevaba tenía toda la seguridad de que el Señor le iba a recibir. Y él esperando, ¿no es cierto?, poder que le dieran las instrucciones para poder ingresar, porque él sabía que había ido. Y en todo ese transcurso de todo ese tiempo, ¿no es cierto?, esperaba. Y él, en un momento, escucha la voz de Dios o de Jesús y le dice: yo no os conozco. Y él inmediatamente dice: ¿cómo, Señor? Más de 35 años he trabajado, he predicado tu palabra, he trabajado en campaña, he compuesto alabanza, he cantado adoración. Y él le decía simplemente: no te conozco. Cuando él regresa, fue un quiebre tremendo en su vida espiritual, de haber trabajado tanto y que el Señor le dijera esa instancia que no le conoce. Por eso cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos ministra por intermedio de la palabra, podemos cantar bonito, podemos hacer muchas cosas, podemos predicar bonito, podemos, ¿no es cierto?, evangelizar y podemos hacer muchas cosas. Pero sabes que el Dios que nosotros servimos conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. No necesitamos divulgarlo, no necesitamos decir yo soy tal persona o hago esto o hago todo otro. Sí, el Señor todo lo conoce. Por eso si nosotros esta noche hubiésemos traído un currículum para poder ingresar aquí, no calificamos. De ninguna manera. No es nuestro doctorado, todo lo que hemos aprendido, no es nada. No es nada delante del Señor.
El apóstol Pablo era un erudito, no era cualquier persona y tenía mucho conocimiento, pero todo lo miró por basura. Lo que sucede en este lugar cuando comenzamos a adorar el nombre del Señor y nos dejamos llevar por la presencia del Espíritu Santo, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que haya un toque de Dios en nosotros. Cuando está ese toque de Dios en nosotros, podamos realmente sentir el momento. Busque la palabra del día de hoy en Mateo capítulo 7. El libro de Mateo capítulo 7, vamos a leer algunos versículos. Muchas veces se ha predicado esta palabra. Libro de Mateo capítulo 7, el primer. Usted sabe que Mateo escribió, ¿no es cierto? El primero era un discípulo, por lo tanto estaba dentro de los apóstoles. Y él escribió, ¿no es cierto?, para los judíos cristianos que habían en ese entonces. Gloria al Señor. Y hoy día queda, ¿no es cierto?, testifica para nosotros la palabra de Dios. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Si lo ha encontrado, nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios desde el versículo número 21 al 23. Y le damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que Dios añada bendición a su palabra. Reciba su asiento. Se ha orado por el predicador, ¿no es cierto? Se ha orado porque esta tarde el Señor pueda ministrarnos, hablarnos mediante la palabra del Señor. Encontramos muchos versículos, muchos temas referentes, ¿no es cierto?, a esto que el Señor nos va a hablar esta noche. Pido a Dios gracias, pido la dirección del Espíritu Santo y pido que Él abra nuestro entendimiento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Estos son versículos clave, ¿no es cierto?, para nosotros en este tiempo. Y nos hablan, ¿no es cierto?, de la importancia de no solo decir. ¿Me entendió? La importancia de no solo decir, sino hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No solo decir yo soy cristiano, soy evangélico, me congrego en tal o cual iglesia. No, eso no es el evangelio. Es hacer la voluntad de Dios. No solo decir tengo fe. Porque todo el mundo tiene fe en algo. No es solo decir, ¿no es cierto?, tengo fe. O decir, Señor, Señor, yo. Sino que la palabra de Dios hay que vivirla. Por muy simple que parezcan los versículos de la palabra del Señor. La palabra de Dios no tiene simplicidad. No es una palabra que se escribió al voleo. Es una enseñanza que nos dejó el propio Señor Jesucristo a través de esta enseñanza que nos está dando en esta noche. Dios en su amor, en su misericordia nos ha escogido a nosotros para levantar este templo, este lugar y ser una luz en medio de las tinieblas. Hemos vivido procesos, todos nosotros, todos, ¿no es cierto? A usted ha venido por primera vez, pero también le ha tocado vivir procesos en su vida. Humanamente muchas veces nos hemos cansado, muchas veces hemos puesto nuestra mirada afuera y decimos como este personaje que nunca ha ido a la iglesia, que nunca se ha congregado, que no tiene idea de la palabra del Señor, le va mejor que a mí, yo que soy cristiano, me toca esta vivencia. Pero qué maravilloso es, cuando nos toca a lo mejor tener dificultades, cuando nos toca tener pruebas, qué maravilloso es. Porque tenemos que gozarnos en todo momento. No es solo andar feliz y contento cuando estamos bendecidos,
Cuando estamos viviendo, ¿no es cierto?, tal vez una época tremenda y un bienestar tremendo económico y estamos contentos, ¿no es cierto?, andamos felices, pero cuando viene la prueba, cuando a veces nosotros mismos nos encontramos que estamos con la cara larga. Pero maravilloso es cuando el Señor nos habla. Por eso que esta palabra quedó escrita a los que hacen la voluntad del Señor. Tenemos, ¿no es cierto?, a través de este mismo libro, versículos antes, dice que por sus frutos seremos conocidos. No es buen árbol, ¿no es cierto?, y comienza a hablar la Escritura, comienza a enseñarnos, comienza a compararnos, ¿no es cierto?, a hacer diferentes comparaciones. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor es para todo entendimiento. Que a muchos hay que hablarle con perita y manzana para que puedan entender de que tenemos que apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. De todo lo que a Dios, ¿no es cierto?, nos aparta de Dios. ¿Qué nos aparta de Dios? El pecado. Eso nos aparta de Dios. Esa es la vida que muchos en el mundo llevan, ¿no es cierto? Por eso que comienza a hablarnos la palabra del Señor. Jesús nos advierte, ¿no es cierto?, que muchos en ese día dirán Señor, Señor, y creo entender, ¿no es cierto?, que no le está hablando a la iglesia, no le habla a la iglesia, porque la iglesia se está preparando para ir, ¿no es cierto?, al encuentro con el amado. Pero muchos quedarán, ¿no es cierto?, en aquel momento, muchos quedarán diciendo Señor, Señor, o muchos, ¿no es cierto?, que están dentro de la iglesia, pero no han conocido verdaderamente al Cristo de la gloria. Quiero decirte, amado hermano, que la iglesia no es un lugar de entretención, es un lugar donde el Señor nos ministra, donde el Señor nos habla, en la antesala, Él nos está preparando para un día ir a la presencia de Dios. Por eso esto es tan importante de que nosotros podamos entender a qué hemos venido esta tarde a este lugar. ¿A qué yo voy a congregarme? ¿Por qué me tengo que congregar? ¿A qué voy, no es cierto, a cantar alabanza? No es solo venir a este lugar y para aprenderse las alabanzas de memoria y cantar y salir de este lugar y seguir con una vida disoluta, sin Cristo en el corazón. Aquí vemos, ¿no es cierto?, a Mateo, que él le escribió, ¿no es cierto?, a los judíos de aquel entonces, a los judíos cristianos, ¿no es cierto?, de aquel entonces dejó estas sagradas escrituras, tomándose, ¿no es cierto?, de la genealogía de Abraham para poder, ¿no es cierto?, entender y comprender cuál era el propósito de Jesucristo en la tierra. Y nos deja esta enseñanza a nosotros hoy día. Nos deja, ¿no es cierto?, esta maravillosa enseñanza porque el Señor sabe que nos ama con tanto amor y nos simplifica tanto las cosas que nos dice de esta manera: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es que estemos aquí diciendo este sí, este no, este sí. No. Él no rechaza a nadie. Él no rechaza a nadie. Él vino, ¿no es cierto?, a este mundo. Jesucristo vino a este mundo a dar la vida por aquellos, ¿no es cierto?, que el Padre le dio, dar la vida, ¿no es cierto?, y sin hacer excepción de personas, porque para poder entender y para poder comprender, ¿no es cierto?, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios dice solo cree. Solo cree. Mire, así de simple lo ha hecho el Señor a través de su palabra. Solo creer, solo entender. Cuando viene una transformación en mi vida, muchos de nosotros no nacimos en cuna de oro. Muchos de nosotros, yo hablo por mí personalmente, yo vengo de una familia católica apostólica, ¿no es cierto? Pero muy jovencito el Señor me llamó, como a la edad de 17 años, comencé a congregarme, comencé a asistir a la casa de Dios y no entendía ni jota, nada, porque yo no venía de una familia cristiana, tuve que aprender, me tuvo que moldear el Señor y tuve que renunciar a muchas cosas. Porque el cristiano tiene que aprender a renunciar. Gloria a Dios. Esta carne le gusta las pasiones de este mundo. Esta carne nunca se va a convertir. Nunca. El Espíritu clama Abba Padre. Siempre está clamando el Espíritu. Está en nosotros. Y esta carne nunca va a querer, ¿no es cierto?, buscar, ¿no es cierto?, la presencia de Dios. Nunca. Tenemos que a veces traerla a la rastra. ¿Cuánto ha llegado enfermo el día de hoy? Aleluya. Pero usted logró llegar a la casa de Dios, trajo esta carne enferma, ¿no es cierto?, para que esta carne también entienda que hay un Dios poderoso.
que sana, que salva, que restaura, que nos ayuda. Y cuando nosotros comenzamos a entender el camino de Dios, comenzamos a entender los planes que Dios ha trazado en nuestra vida y comenzamos a renunciar, comenzamos a apartarnos de todo lo que se llama pecado, gloria al Señor, vamos a vivir una vida con más problemas, con más dificultades. Porque tenemos un adversario, no tenemos que desconocerlo. Muchos dicen, no me hables a mí de Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora. Y muchos no quieren ni que lo nombren, pero tenemos que conocer a nuestro adversario. Tenemos que conocer al adversario que nosotros tenemos. Porque Él es alguien que no duerme ni deja dormir. Si tú estás reconciliándote con Dios, quiero decirte que no te va a dejar en paz. No te va a dejar tranquilo. Nosotros que llevamos años y años dentro del Evangelio, seguimos luchando en contra de los poderes de las tinieblas. Seguimos peleando la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Por eso cuando me habla la palabra del Señor, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquí, mire, hay una cláusula, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder tener entrada al reino de los cielos. ¿Para qué? Para poder alcanzar la salvación que Él nos ha prometido. Y qué lindo es esto. Qué maravilloso es esto. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros ya hemos pasado proceso y tras proceso y hemos querido cambiar nuestro hábito de vivir, cuando queremos, ¿no es cierto?, ya creemos que lo hemos alcanzado todo, quiero decirte que aún ahí vamos a tener luchas. Aún ahí vamos a tener siempre lucha. Pero ¿sabes la diferencia? Que hemos entendido la palabra de Dios, que hemos entendido, hemos aprendido. Cuando el Señor nos ha hablado, cuando el Señor nos dijo que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, aleluya, sino de amor, poder y dominio propio. Eso es tan importante en la vida del cristiano, tener dominio propio en nuestras vidas. Porque para alcanzar la salvación hay que ser obedientes. Dios nos ha dado obediencia y es parte del fruto del Espíritu. La obediencia. Por eso cuando el Señor deja estas enseñanzas y nos dice, ¿no es cierto? Y habla todo este capítulo a través de Mateo quedó escrito, ¿no es cierto? Que no es buen árbol el que da malos frutos. O no es buen árbol o mal árbol el que da buenos frutos. Dice que por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Cuál es el fundamento que nosotros tenemos? Ese es unos pasajes. Después nos habla, ¿no es cierto? El que construyó la casa sobre la roca, el que la construyó sobre la arena. ¿En qué estamos construyendo nuestra vida espiritual? Nuestra vida, el Señor hoy día nos habla a nosotros, todos los que estamos en Mantos del Río en esta noche. ¿Dónde estamos construyendo nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar, ¿no es cierto?, la salvación de nuestra alma? Vamos a tener lucha. De momento que el Señor llegó a nuestro encuentro, vamos a tener dificultades. Predicábamos antiguamente en la calle mucho y creo que yo fui uno de los que decía, sabe que venga Cristo, venga, acepte al Señor y se le van a acabar todos los problemas. Y eso es una gran mentira. Yo lo predicaba así, pues en mi ignorancia. No sabía, no había entendido. Pero cuando estamos en Cristo sí hay problemas, sí hay dificultades. Pero quiero decirte que el Señor nos ha hecho a través de su palabra más que vencedores. Así lo dice, ¿no? Más que vencedor, ¿en quién? En Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Por eso cuando la palabra nos invita, ¿no es cierto?, a evaluar nuestra vida espiritual. A evaluar, ¿no es cierto?, nuestra vida espiritual para tener un buen fundamento. Tenemos que evaluarnos nosotros cómo estamos delante del Señor. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? ¿Cómo ha sido mi trayectoria, mi caminar? ¿He cambiado? ¿Sigo siendo el mismo? Por eso viene una autoevaluación en la vida nuestra como cristianos, y es bueno que nosotros lo hagamos. Es bueno
¿Qué me falta dejar? ¿Qué es lo que es? ¿No es cierto? Si viniera hoy día el hortelano, ¿no es cierto?, tuviera que cortarnos todo lo que nos sirve, todo lo que nos está dando frutos en nosotros. Por eso es tan importante poder entender cuál es el propósito de yo venir a la casa de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que el Señor nos habla? Nos ha hablado de diferentes maneras en este lugar, por diferentes predicadores. Desde el más sencillo, ¿no es cierto? Un predicador, a lo mejor son los niños que muchas veces tienen la oportunidad de coordinar aquí y nos leen una palabra del Señor. Es Dios el que está hablando a través de los niños. Porque dice que si un niño pusiera ir por delante, a este oír. Por eso nos habla la Escritura. Nos habla, nos está advirtiendo, sino que aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Realmente estamos teniendo un comportamiento acorde? Nos cuesta, tenemos luchas, tenemos dificultades, pero qué importante es poder entender el propósito de Dios. Mire, yo escribí 3 cosas aquí. Nadie puede construir una vida por nosotros, nadie. Cada uno tiene que esforzarse. Cada uno tiene que esforzarse. 3 preguntas importantes. ¿Escuchas la palabra de Dios? Dice que la fe viene por el oír. Gloria a Dios. Pero al escuchar la palabra de Dios, ¿la pones en práctica? ¿Estamos poniendo la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos manda mediante o a través de la palabra? 3, ¿cómo construyes tu vida espiritual? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual? Gloria a Dios. Por eso es importante que hagamos un autoanálisis, porque a veces, ¿no es cierto?, nos engañamos a nosotros mismos diciendo yo soy cristiano, soy evangélico, soy aquí, soy allá, y ¿no es cierto?, y se nos infla el pecho, pero el Señor, vuelvo ahora a decirlo, aunque parezca repetitivo, Él conoce los pensamientos que tenemos y discierne todo lo que hay en nosotros. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, sabe cuál es nuestra capacidad, sabe, ¿no es cierto?, que hay un día que a lo mejor yo no vine a la casa del Señor, ¿no es cierto?, falté porque me dolía una uña y me dolía mucho esa uña y yo no vine, y total le digo al pastor que estaba enfermo y no vine, y no pasó nada y no vine, po. En otra oportunidad, otra, y así se va haciendo una costumbre de no venir a la casa del Señor. Porque la Escritura nos habla de decir, no dejando de congregarse, que el Señor nos bendiga. Por eso es importante hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Nosotros tenemos, todos nosotros, todos, desde que el Señor nos lava, nos limpia, nos restaura, tenemos un ministerio, todos nosotros, de ir por el mundo, ¿a qué? A predicar el Evangelio, las gratas nuevas de salvación. Ese es el principal ministerio que nosotros tenemos, de llevar el mensaje de la palabra del Señor, ya sea a través de la radio, la televisión, en la calle, en la micro, en el colectivo, en mi trabajo, en mi familia, en todos los lugares. Si usted tiene la oportunidad, hable de la palabra de Dios. Hable de la palabra de Dios. Pero no la meta a la fuerza. Dios le abre la puerta para poder hablar de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que nosotros no nos engañamos a nosotros mismos. Si estamos en la casa del Señor, cantamos alabanza, glorificamos a Dios, nos emocionamos un rato, ¿no es cierto? Y tantas cosas que suceden en la casa del Señor, pero salimos de este lugar y seguimos en la misma condición, apegados al mundo. Que Dios nos bendiga. Eso es un autoengaño para nosotros mismos. Por eso el Señor nos habla antes de tiempo y es importante poder entender esto. Nos estamos esforzando en buscar a Dios. La Escritura me habla. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por eso nos estamos esforzando para buscar al Señor.
Vuelvo a decir, cualquier cosa pequeña a veces nos aparta del Señor. Cualquier cosa. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros podamos entender, dice la palabra del Señor, muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. La historia que le contaba al principio. El pastor, años trabajando, pastor, hablo de pastor, años trabajando en la obra de Dios, años. ¿No es cierto? Tenía su ministerio, su trabajo, tenía todo por años. Pero aún así, cuando tuvo ese testimonio, ¿no es cierto?, de llegar a la presencia del Señor, no calificó. Por eso que el Señor nos habla. Los mensajes pueden ser repetitivos, los podemos escuchar 1000 veces, cientos de veces, ¿no es cierto?, una y otra vez por diferentes predicadores, pero siempre el Señor nos habla, ¿no es cierto?, no es porque sea casualidad, es porque Dios tiene un plan trazado para nosotros. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. ¿Nos estamos esforzando en buscar a Dios entonces? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos buscar del reino de Dios? ¿Queremos, ¿no es cierto?, tener un cambio de vida? ¿Queremos cambiar, ¿no es cierto?, lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer? Yo lo vuelvo a decir, yo no vengo de una familia evangélica, sino que el Señor me salió al encuentro. Aleluya. Y cómo no agradecerle bendito día cuando el Señor nos sale al encuentro. Y muchos de nosotros venimos de allá afuera. Muchos de nosotros el Señor nos salió al encuentro y hoy día podemos estar sentados en este lugar escuchando, oyendo la palabra del Señor. ¿Cómo no vamos a estar felices cuando Él nos sale al encuentro? Cambió, ¿no es cierto?, todas las maldiciones generacionales que habían para atrás, ¿no es cierto?, cambió nuestro hábito de vida. Qué feliz, qué felicidad de poder servir al Señor, qué felicidad de que Él nos hable por intermedio de la palabra. Lo que yo estoy predicando en esta noche lo dijo el propio Señor Jesucristo. Son enseñanzas que Él dejó a través de su palabra. Por eso necesitamos tanto de Él, necesitamos tanto ser obedientes a través de las enseñanzas que Él nos da. La palabra de Dios no es solamente para oírla, la palabra de Dios hay que practicarla, ponerla en práctica en nuestra vida. Nos cuesta, pero tenemos que esforzarnos para poder llegar a la meta. Tenemos que esforzarnos para poder avanzar en este camino que el Señor nos ha trazado, este camino maravilloso que el Señor nos ha dado, este camino, ¿no es cierto?, que muchos años que este camino estuvo torcido para nosotros, pero llegó el Señor, nos lavó, nos limpió, nos restauró y nos dijo, mira el blanco perfecto que está allá. Ese es el camino que hoy día vas a ser trazado para ti. No te salgas a diestra ni a siniestra, sino que mira el blanco perfecto por sobre todas las cosas. Y nos dijo, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Gloria al Señor. Nos dijo, nos ha hablado el Señor antes de tiempo. Por eso necesitamos de Él todos los días de nuestra vida. Necesitamos impregnarnos de Dios. Mi hermano decía, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Él vive en nosotros, está con nosotros. Es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él está en nosotros. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Cuando estemos en dificultad, en problemas, no miremos los problemas más grandes que nuestro Cristo. No miremos nuestras dificultades más grandes que el Dios que nosotros servimos. De ninguna manera. Que Dios nos ayude. La Escritura nos habla de un juicio que va a haber. También nos habla, ¿no es cierto?, de lo que tenemos, el tribunal de Cristo. Pregunto, ¿cuál será nuestro lugar en el día del juicio? ¿Cuál será? ¿Cuál será el lugar de cada uno de nosotros? ¿Cuál? ¿Hallaremos misericordia cerca del Señor? Gloria a Dios. Según como haya sido nuestra vida espiritual. Vuelvo a decir, hallaremos misericordia cerca de Dios. Es lo que nosotros buscamos. O escucharemos las terribles palabras, nunca os conocí. Nunca os conocí. Por eso el Señor nos está hablando antes de tiempo. Por eso el Señor nos está advirtiendo a través de su palabra. Nos está diciendo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Poder ser obediente a las enseñanzas que Él nos deja.
obediente a la palabra del Señor, obediente, ¿no es cierto?, a todo lo que quedó estipulado en las Sagradas Escrituras. Esta es nuestra brújula, esta es nuestra guía, aquí está la respuesta para su vida. No buscando ya como lo hacíamos en la antigüedad cuando habían diarios, lo primero que hacíamos mirar el horóscopo. Los que no éramos cristianos, lo primero que hacíamos, ¿no es cierto?, mirar el horóscopo, ¿cómo voy a hacer mi día? Pero hoy día el Señor nos ha cambiado, nos salió al encuentro. Él no miró nuestra condición, ¿no es cierto? No miró cómo nosotros estábamos, olíamos hasta azufre muchos de nosotros, pero el Señor nos salió al encuentro y nos ha amado con amor eterno. Él nos seguirá amando, Él nos seguirá hablando por intermedio de su palabra, Él seguirá junto a nosotros, gloria a Dios, mientras nosotros hagamos su voluntad. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no basta con realizar buenas acciones o tener buenas acciones religiosas, no basta con eso. No es eso lo que el Señor, sino que hablar, gloria al Señor, y buscar el reino de Dios, tener buenas acciones religiosas o hablar en el nombre de Dios. No es eso, no solamente el complemento para poder alcanzar la meta final, es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor nos habla esta noche. Y qué lindo cuando el Señor nos habla. Qué lindo cuando nosotros tenemos la seguridad de que estamos, ¿no es cierto?, haciendo nuestra casa en la roca que es Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos la seguridad es porque tenemos un buen fundamento. Tenemos un buen fundamento en Cristo, por sobre todas las cosas. Recuerde, amado hermano, amada hermana, que el Señor nos ha amado con amor eterno y Él estará con nosotros. Él nos llamó, ¿no es cierto?, para que un día estemos delante de la presencia del Señor. Hoy día escuchaba, con el respeto de mis hermanos coristas, escuchaba al pastor Edito, o el obispo Edito Espinosa, cuando decía en una predicación, decía: si usted es músico, usted no se preocupe, ¿no es cierto?, toque bien aquí, alabe al Señor, glorifique al Señor y no se preocupe si allá arriba usted va a tocar instrumento, porque allá tiene muchos ángeles que alaban a Dios. Es aquí donde tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual. Usted que predica, ¿no es cierto?, está acostumbrado a predicar en una y otro lugar, predique la palabra del Señor, porque allá arriba un día estaremos en la gloria con Dios. Estaremos en la presencia del Señor, en la gloria de Dios, si somos fieles al Señor. Estaremos en la presencia del Señor. Dios nos bendecirá si somos fieles. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Lo demás, todo vendrá por añadidura. No anteponga sus problemas, las dificultades y toda su vivencia. Gloria al Señor, porque Dios es más grande que cualquier dificultad, cualquier problema. Por eso el Señor nos habla por intermedio de su palabra. Por eso que el Señor nos habla. Qué maravilloso cuando el Señor comienza a ministrarnos, a hablarnos, a enseñarnos. Parece una palabra, vuelvo a decirlo, repetitiva. Podríamos predicar del Antiguo Testamento. Tenemos tantos libros para predicar, pero si el Señor quiere que entreguemos esta palabra es porque Él ama nuestras vidas. Para que hagamos lo correcto en la vida. Para que hagamos las cosas bien en esta vida. Porque Él quiere que un día estemos con Él en su presencia. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Iglesia, avanza en este camino que se nos pone cuesta arriba. Muchas veces ya no vendrán tiempos mejores, pero en Cristo sí que hay tiempos mejores. Cuando nosotros nos aferramos y buscamos el reino de Dios, tendrás tiempos mejores. Humanamente no hay tiempos mejores. Mi vida espiritual no depende de mi economía. No depende de que tenga buena economía para ser feliz. Ese es un complemento, solo un complemento. La vida espiritual depende de tener una buena relación con Cristo, ser obediente, tener el fruto del Espíritu en nuestra vida, poder, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios. Eso depende de mi vida espiritual para poder un día estar en la presencia del Señor. Si no fuéramos hoy día, si hoy día nos tocara partir, ¿tenemos la seguridad que nos vamos con Cristo? ¿Tenemos la seguridad? Aleluya. Cada uno se conoce, vuelvo a decir, cada uno se conoce, cada uno sabe cómo está delante de la presencia del Señor. Dios no se equivoca en la palabra que entrega. Cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Tengo falencia? Sí, tengo falencia. ¿Tengo fallas? Sí, tengo muchas fallas. ¿Que he pecado todos los días? Sí, he pecado todos los días.
pero teniendo una buena relación con Dios, voy a la rodilla, le pido perdón al Señor. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y puedo decirle, ¿no es cierto?, como dijo el salmista, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Tenga misericordia de nosotros y el Señor nos ayude. ¿Cuántos hemos llegado? Tal vez derrotados, venimos los humos aquí a la casa del Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren volver atrás? Ninguno de nosotros queremos volver atrás. Ninguno. Ya salimos ya de Egipto. Ya salimos. Ya muchos pasaron el desierto y se aporrearon bien en el desierto. Y Cristo les sale al encuentro. Y hoy día ya no quiero volver atrás. Hay un corito que se llama así, parece. Ahí ya no quiero volver atrás. Sigamos adelante. Y ahora cuando lleguemos a nuestro hogar, podamos decir de regreso a mi hogar, Dios está ahí. Esa es la felicidad nuestra, que Dios está en mi hogar. La vida ha cambiado mi matrimonio, han cambiado mis hijos, ha cambiado mi vida, porque Dios está en mi hogar, está en mi vida. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, y nosotros nos ha enseñado el Señor aquí, que el Señor, ¿no es cierto?, hoy día vive en nosotros. Ya no anda al lado mío, sino que Cristo vive en mí. Por eso es el cambio, la transformación en nuestra vida. Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios seguirá haciendo en nuestra vida. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la tarea que el Señor nos deja en esta noche, hacer la voluntad del Padre, vivir la palabra, no solo escucharla, vivir la palabra de Dios. No es solamente poder escucharla. Escuché un día que hablaron de Cristo, Dios me habló. No, es vivir la palabra de Dios, la palabra que está escrita. Que Dios nos bendiga. No solo decir, como decíamos al principio, no solo decir, Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino no solo decirlo, sino que vivirlo, que hay un cambio genuino en nuestros corazones, que hay un cambio real en la vida nuestra, un cambio. Necesitamos tener ese cambio. Por eso si estamos siendo medio juleritos con el Señor. Perdón que use estos términos, pero en buen chileno entendemos. Si soy julero con Dios, tengamos un cambio de vida para ser mejores hijos, agradecidos con el Dios de la gloria. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude y podamos seguir avanzando en este camino tan hermoso que el Señor, ¿no es cierto?, nos ha entregado. Muchos dentro de la iglesia que servían en su nombre, ¿no es cierto?, están dentro de la iglesia, que sirven en el nombre de Dios, no le han conocido todavía. Amén. Si no es casualidad que hoy día hemos escuchado este mensaje. No es casualidad. Dios tiene propósitos con tu vida y Dios te ama. Hoy día ha sido un mensaje, ¿no es cierto?, parejito. A veces ha sido duro, nos apalea el Señor y todo eso hace bien. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor confirme esta palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Seamos obedientes, obedezcamos al Señor. ¿Sabe qué es mejor tener amigo al Señor? Vosotros sois mis amigos. Mejor tenerlos amigos. No quiero que el día de mañana dice, más vale no haberle conocido. Que Dios nos bendiga. Póngase de pie para dar gracias al Señor por él. Tenemos que tener un cambio de corazón y una vida transformada para poder servir al Señor. Que el Señor nos ayude. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre ha sido la misericordia tuya, Señor, con tu pueblo, con tus hijos. Gracias por hablarnos, Señor, por intermedio de tu bendita palabra, Señor. Gracias porque, ¿cómo agradecerte? ¿Con qué pagar, Señor, lo que ha hecho por nosotros, Señor? Nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. Padre, que esta palabra podamos vivirla, Señor, podamos entender, Señor, que no es solo decir, yo soy cristiano evangélico, no es solo eso, no es tomar una Biblia bajo el brazo, sino que aprender a vivir la palabra de Dios, aprender a vivir en Cristo, a poder tener temor de Dios, poder amar al prójimo, Señor,
poder estar siempre atento a todo lo que el Señor nos habla. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestro caminar por misericordia y ayúdanos, Padre, para poder, Señor, mirar el blanco perfecto que eres tú, Señor. A pesar, Señor, que somos flacos, somos chuecos, Señor, pero gracias porque nos has mirado a misericordia, Señor. Y hoy día podemos entender, Señor, el propósito maravilloso que tienes con nuestra vida, Señor. Nos llamaste un día, Señor, nos lavaste, nos limpiaste con tu sangre preciosa, Señor, para darnos salvación y vida eterna, Señor. Amado Dios, estamos en esta carrera que a veces se nos pone difícil, Señor, se nos pone cuesta arriba, Señor, pero gracias, Señor, porque al final de la carrera, Señor, si somos, Señor, amado Dios, obediente estarás tú, Señor, para recibirnos en la gloria, Padre. Muchas gracias por cada hermano que ha llegado esta noche. Bendígale, Señor, los que están a través de la plataforma también, allá donde están, Señor, alcancen de esta misericordia tan grande que tú has tenido en nuestra vida, Señor. Queremos buscar al Señor de la gloria, al Dios de la gloria, cada día en nuestras vidas, Padre. Y que nuestra adoración, nuestra alabanza sea sincera de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que usted hará en nuestras vidas, Señor. Bendiga a cada familia, cada matrimonio, Señor, que está en este lugar. Y podamos comprender, Señor, que estando, Señor, a tu lado, Señor, somos más que victoriosos, más que bendecidos, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Pedimos en esta hora tu bendición mediante Cristo Jesús, nuestro amado, eterno y glorioso Salvador. Amén y amén. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.